Muy buenas Bye, bye. noches, bienvenidos a una nueva entrevista y en esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que con el sociólogo Francisco Maya, con quien vamos a conversar, vamos a ver este tema de la vacunación, pero desde un punto de vista sociólogo, ¿no? De cómo lo enfoca la sociología. Y Francisco, yo diría que estamos, no sé cómo tú lo ves también, pero hay como una especie de un dilema shakespeariano, ¿no? Como Shakespeare decía, ser o no ser, o ahora el dilema es Sí. vacunarse o no vacunarse. ¿Cómo vamos con ello? Sí, primero, para saludar a todos tus seguidores y agradecerte, Mirko, por la invitación. Estoy siguiendo tu canal, tu programa, y la verdad te felicito. Hay entrevistas muy interesantes, así que Muchas gracias. espero estar a la altura de lo que vienes trabajando en tu programa, ¿no? Ser o no ser, como tú lo dices, es un dilema. En la vida social, a través de la historia de la humanidad, siempre nosotros nos hemos guiado, orientado a partir de dilemas. ¿Ya? Los dilemas siempre han estado presentes, eso es parte de la existencia humana, ¿ya? Pero un dilema también se resuelve a partir de la valoración de la vida y de la existencia. O sea, cuando tú dices opto por la opción A o por la opción B, pones en juego diversos elementos, como los valores, por ejemplo. Pero finalmente lo que decide a tomar una decisión es el aspecto existencial, es decir, la vida. Y ese es un tema, si se quiere, filosófico, ¿no? Pero, y en este caso, cuando hablamos nosotros de vacunarnos o no vacunarnos, yo creo que tenemos que poner nosotros en primera instancia el valor que le otorgamos a la existencia, el valor que le damos a la vida. Entonces, optar por la no vacuna sería pues el desprecio a la vida. Y el ser humano no puede caer en ese nivel. Mira, yo cuando empezó el tema de la pandemia, y sobre todo en la etapa de la cuarentena, cuando confinaron a vivir encerrados, yo manejaba el criterio de que esta cuarentena, la cuarentena que vivimos, nos debió haber servido de algo, nos debió haber dejado una enseñanza, al margen de todo el aspecto negativo que significa la pandemia, la pérdida de vidas humanas, de familiares, de amigos, de vecinos, de conocidos, pero algo debió habernos dejado como enseñanza. Y la enseñanza que debió habernos dejado es el aprender a valorar la vida. Y si eso no lo hemos aprendido y ahora aún nos seguimos rechazando y negándonos a asumir una posición responsable para valorar la vida, entonces no aprendimos nada, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo claro. Y Ahora, tú, ¿por qué la gente actúa así? Es otra cuestión, ¿no? Que nos podemos conversar aquí también. Sí, Mico. claro, sí, algo breve. ¿Y tú consideras que a nivel nacional lo hemos aprendido? O sea, primero a nivel nacional lo entendimos, no, sí, no, o a nivel mundial se entendió o no se entendió ese mensaje, lo que tú estás comentando. Yo creo que cada sociedad, en este caso cada país, tiene sus propias particularidades, ¿no? Hay que entender de que, como hablábamos antes de salir al aire, cada sociedad tiene su propia cultura y a raíz de sus propios elementos culturales, cada uno va construyendo sus propios comportamientos sociales también. Por ejemplo, cuando se inicia la cuarentena a nivel mundial, en algunos países dio más resultado que en otros en un inicio. ¿Y dónde dio mayores resultados? Justamente en aquellas sociedades en las cuales la responsabilidad es parte del principio mismo de la existencia humana, ¿no? Por ejemplo, países como Alemania en un primer momento empezó a dar ese tipo de resultados, porque el alemán es responsable, es respetuoso a la norma. Entonces, en cambio, otras sociedades como la nuestra no somos así. Ahí hay que hablar de otros conceptos sociológicos, como por ejemplo algunos llaman pues la cultura chicha, ¿no? O sea, dime de qué se trata para oponerme y ir siempre contra la corriente. Y eso trae repercusiones. Ahora, ya pasó toda esa etapa, estamos en lo que algunos llaman pues una nueva ola, ¿no? Y seguimos con esta tendencia a nivel mundial. Cuando, por ejemplo, este tema de nuevamente muchas restricciones para la ciudadanía, algunos reclaman y dicen, ¿por qué en otros países no y acá sí? ¿No? ¿Por qué tal país siguen jugando con el estadio con cierto número de aforo y acá no? ¿Por qué, no? En fin, se debate ese tema. Y vuelvo a insistir, eso obedece también a las particularidades. O sea, yo autoridad, no podría decir, mira, la vida continúa normal cuando todavía seguimos viendo, por ejemplo, la famosa fiesta COVID, ¿no? O sea, yo autoridad no puedo decir la vida continúa normal cuando veo que la ciudadanía no está actuando responsablemente. No me interesa lo que ocurre en otras latitudes, en otros países, en otras sociedades, en otras culturas, sino cómo aquí nosotros empezamos a actuar responsablemente. Cuando la pandemia estaba en pleno proceso, nosotros decíamos de que después de esta situación se va a construir un nuevo tipo de sociedad,
Es decir, la normalidad social, que es el concepto adecuado, sería otro, ¿no? Ya no volveríamos a la normalidad social anterior a la pandemia, sino otra normalidad social, donde los individuos tendríamos que actuar más responsablemente. Eso no se está cumpliendo, ¿no? O sea, entonces la responsabilidad aquí cae en cada uno de los individuos, en cada uno de nosotros, ¿no? Cae de manera individual, de manera familiar, en la colectividad, en cada comunidad, en cada pueblo, pero vamos sumando ahí, y en eso estamos fallando. En el caso peruano específicamente, el hecho de tener una cultura que nos lleva siempre a actuar de esa manera, la salida individual e irresponsable, lleva pues a que nuevamente se tomen ese tipo de medidas, ¿no? Claro, lo que pasa también, Francisco, es que no sé si tú lo has notado también, no sé si de repente es parte de tu anhelo o lo que muchos quisieran es que volvamos a la normalidad anterior. Dice, ¿cuándo volveremos a la normalidad anterior? ¿Es posible? ¿Será posible? ¿O es que ya va a haber una nueva normalidad a la que ya nos tenemos que acostumbrar? O sea, eso es lo que la gente quiere saber. ¿Volveremos a lo anterior o no? ¿O ya no hay marcha atrás y esto tiene que continuar, o sea, tiene que cambiar, no sé? Yo creo que volver a la normalidad social anterior a la pandemia, eso es imposible. Vamos a aprender a convivir con este virus, vamos a aprender a convivir con esta pandemia. Y eso implica aceptar la construcción de una nueva normalidad social. Un caso específico, a ver, en el nuevo contexto de esta normalidad, las clases virtuales, mucho de ello va a quedar, ¿no? O sea, pensar en el regreso a clases como era antes y ya no utilizar los medios virtuales, eso es imposible. Esta pandemia hizo que, en el caso nuestro de la sociedad peruana, ingresáramos a la educación virtual para el cual no estábamos preparados, y otras sociedades ya estaban en ese proceso. Entonces no es algo extraño a la educación mundial, era parte de ese proceso de educación, la formación mundial. Lo que pasa es que nosotros, como sociedad peruana, no estábamos preparados para ello y la pandemia nos empujó a eso. Pero mucho de eso va a quedar. O sea, va a ser parte ya de la normalidad social. Ahora, el individuo tiene como factor positivo del ser humano esa facilidad de ir adaptándolo a los medios, pues, a los nuevos contextos. O sea, el ser humano se adapta y eso tenemos que hacer, pero eso implica comportamientos responsables. O sea, yo me adecuo, me adapto a este contexto actuando responsablemente. ¿Me dejo entender? Ya no puedo actuar de manera irresponsable. La nueva normalidad social ya no va a ser igual que la anterior. Ya cambió. Estamos en otro contexto. Y eso va a quedar así. Ahora, cuando digo va a quedar así, no me refiero a un permanente confinamiento, porque eso también implicaría un análisis económico, social, político, sino me refiero básicamente en cuanto a la actitud responsable del individuo, ¿no? Y ese contexto hablamos de cada una de las personas, ya no en términos general. Ese de la responsabilidad personal, individual, ya es una cuestión que ya no obedece a las autoridades, ya no obedece al presidente, al ministro, al gobernador regional, al alcalde, ya no. Está en manos de cada uno de nosotros. Y claro, eso tenemos que nosotros ir construyendo y entendiendo lo que es así. Eso es muy importante. Espero que ya lo podamos entender porque, como dices, ya estamos en la piscina, ya estamos en la cancha. No hay marcha atrás ya, como prácticamente lo has dicho. ¿Sí? Y yendo a esto, muchas posturas, muchas ideas. Y hay gente, y seguramente tú por ahí lo debes haber oído, que no creen en la pandemia. Hasta ahora, a pesar de lo que se ha visto, lo que se ha evidenciado. ¿Y por qué sucede esto? O sea, ¿por qué la gente o por qué hay gente que no cree en la pandemia a pesar de lo que estamos viendo? Podría mencionar varios nombres y nos vamos a quedar cortos. ¿A qué se debe eso? Sí, nos quedaríamos cortos. Lo que pasa es que también tiene que ver con la explicación que le damos al origen de la pandemia. Entonces, el origen mismo de la pandemia no quedó claro. Lo que sí es cierto es que la pandemia, en mi punto de vista, en su inicio, o sea, el surgimiento de la pandemia significaba también la confrontación de economías que buscaban la hegemonía mundial, y me refiero básicamente a dos grandes economías mundiales, Estados Unidos por un lado y la China por otro. Entonces era un conflicto político, económico que ya se venía dando, y la pandemia sirvió para justamente poder replantear el reacomodo de las fuerzas políticas a nivel mundial. No era una lucha, y no lo es, una lucha como al comienzo se pretendió presentar entre el capitalismo norteamericano y el comunismo chino. No es así, sino que es una lucha
entre el capitalismo norteamericano y el capitalismo chino. ¿Ya? Que los norteamericanos luego empezaron a decir entre un capitalismo democrático y un capitalismo totalitario. Eso ya es cuestión de otro análisis, pero quizás por ahí ese tipo de explicaciones que tienen sustento llevó a que muchos sigan pensando pues que la pandemia sigue siendo un invento. Es cierto que la pandemia del COVID se utilizó políticamente. Es cierto que sirvió como cortina para tapar muchas cosas en el mundo. Eso no lo podemos negar en el análisis. Pero también es cierto que como tal, como virus existe. O sea, no podemos dejar de que muchos amigos han perdido la vida. Entonces, creo que hay personas que todavía eso no son conscientes de ello, ¿no? O sea, no asumen esa situación de la pérdida de las vidas humanas como una cuestión real y concreta. Creo que eso es lo que tenemos que nosotros tenerlo claro. Hay quienes también incluso difundieron la idea de que muchas personas fallecieron con otros males y lo pasaban o registraban como COVID, ¿no? Como fallecimiento por COVID. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver mucho también con algo de cierto, pero también algo de leyenda urbanas y populares, se difundieron. Y eso va conllevando que mucha gente, pues, crea que esto no es algo real, que no existe, ¿no? Cosa que no lo comparto. Claro, o sea, combinado también con todo respeto, ¿no? Con la ignorancia de la gente. O sea, hay gente que lamentablemente no sabe o desconoce estos aspectos, no porque quiera ser renuente a ello, al conocimiento, sino porque no forma de repente parte de su vida, ¿no? Digamos, de repente viendo la clase social, ¿no? Un ambulante, un obrero, no va a tener la misma capacidad de análisis o de aprendizaje de repente de un profesional, de un estudiante universitario o de un profesional en sí, que de repente ya está buscando una maestría, un doctorado o algo por el estilo, ¿no? Entonces ellos van a tener otra visión, otra perspectiva, pero la gente de la clase baja no, lamentablemente. Y por ese lado creo que también, no sé si tú también estás de acuerdo de que se le agarra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Allá me aprovecho de su ignorancia. Yo creo que también se enfocó mal el problema de la pandemia, la información sobre la pandemia. Desde el inicio se le dio no la explicación adecuada. Lo que se pretendió básicamente fue crear pánico en la población, ¿no? Y eso no es bueno. Y no se informó de manera veraz, se utilizaron conceptos de manera inadecuada. Por ejemplo, el concepto de distanciamiento social, desde el Colegio Sociólogo siempre dijimos de que es un concepto mal utilizado, porque distanciar socialmente a las personas puede tener doble significado. Uno, que estás creando diferencias sociales enormes entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es parte del distanciamiento social. O lo otro es simplemente tratar de romper las relaciones sociales. Y eso es imposible, porque las relaciones sociales nunca se rompen. Buscan otros medios. Por ejemplo, ni siquiera con el confinamiento las relaciones sociales terminaron. Mira, nosotros estamos interactuando y esta es parte de las relaciones sociales. Es decir, con un mundo globalizado, con el avance de la tecnología, la sociedad sigue existiendo como tal y las relaciones sociales es lo que le da existencia a la sociedad. Y eso no ha muerto, eso no ha terminado. Seguimos interactuando. Entonces, el mal manejo de conceptos, aunque parezca mentira, lleva también a errores en las decisiones mismas, porque cuando no se trabajó bien estos conceptos de carácter eminentemente social, entonces también pues el tema de la pandemia se llevó a un espacio del debate eminentemente médico, biologista, lo cual no es malo, pero limitado, ¿no? Porque como dijo un estudioso, en la medida que la pandemia tiene múltiples explicaciones, se convirtió en un hecho social, en un hecho total, que por lo tanto la mejor manera de poder contrarrestarlo es pues enfocándolo de diversas perspectivas, desde lo que dice la sociología, de lo que dice la antropología, en fin, hay que trabajarlo de diferentes perspectivas y no solamente la mirada médica, ¿no? La mirada biologista, como se pretendió aquí en el país, ¿no? Claro, definitivamente, en ese sentido había que ver muchos ángulos y por ahí que hemos obviado algunos. Y esto es parte no solamente de la cultura peruana, sino también de la cultura latinoamericana, en el sentido de que nos gusta romper reglas, claro, hablando de términos genéricos, pero sin embargo hay gente pues que no se ha acostumbrado a los protocolos. Mira, yo sinceramente no es que no quiera cumplir los protocolos, los cumplo, soy sincero. Cuando salgo me pongo mi mascarilla, en su momento también utilicé el facial. Me costó, no sé en tu caso cómo fue, si te costó o no te costó, fue fácil adaptarte. A mí, te soy sincero, me costó adaptarme a la mascarilla, lo tuve que hacer porque nos cuesta respirar, pero a pesar de eso hay gente que no cumplía con los protocolos, andaba con la mascarilla abajo, o en el peor de los casos no se la ponía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no seduce eso? En algo, en este caso ya más específico en la pandemia, ¿por qué no seguir los protocolos o por qué romperlos? Y esperar a que alguien venga y nos diga, oye, tienes que usarlo, o sea, a la fuerza. O sea, no nos queremos, no hay una, o sea, no decimos pues en un sentido ya de que cuides a los demás ya, pero piensa en ti por lo menos, ¿no? O sea, pensemos en nosotros, o sea, ya. Cuando yo te hablaba hace un instante
de que tenemos una cultura que podríamos denominarla la cultura chicha. La cultura chicha tiene varios significados. Uno es actuar siempre bajo la improvisación, ¿no? Nos acostumbramos a improvisar siempre. Pero la cultura chicha también tiene que ver con el no cumplimiento de lo establecido, las normas. Y cuando hablamos de las normas son pues de tres tipos. Hay normas que son jurídicas, que son las que están escritas, pero hay otras normas que no están escritas y que corresponden al ámbito eminentemente de lo social. Y me refiero a las normas sociales y a las normas morales. Y nosotros, me refiero al peruano como parte de nuestra idiosincrasia, desgraciadamente siempre es parte de nuestra característica muy particular, nos ha gustado siempre ir contra lo establecido, ¿no? O sea, nos gusta siempre ir contra la norma, no solamente jurídica, sino también social y moral. O sea, dime de qué se trata para oponerme, dime qué es lo correcto para yo hacer lo otro porque soy libre, la libertad malentendida. Ese será un problema. Entonces, cuando aquí se establecen protocolos, que los protocolos existen en todos los ámbitos de la vida del ser humano, definitivamente, ¿no es cierto? Es así. Pero en este caso, los protocolos que se establecen eminentemente para contrarrestar el avance de la pandemia, entonces muchas personas pues empiezan a actuar siempre bajo esa mirada de la cultura chicha, de dime de qué se trata para oponerme, ir contra ellos. Mira, tú recuerdas el famoso incendio que hubo en una discoteca en la cuarentena, estábamos nosotros sin ¿no? Sí, claro. Lo compararon con Utopía, en algo así, claro, lo que pasó en Claro, con Utopía, ¿no? Muy comparado a eso. Entonces, imagínate, ¿y quiénes eran responsables de eso? Hay múltiples responsables, pues no solamente los jóvenes que asistieron, la familia donde estaba, pero también las autoridades que autorizaron la fiesta, ¿sí? El empresario mismo, en fin, nos encontramos responsabilidad compartida en muchos. Entonces quiere decir esto pues que al margen incluso del estatus social, del sector social, de la clase social, como quisiéramos ubicarlo, hay actitudes que siempre van contra el comportamiento mismo, ¿no? de lo normalmente aceptado, ¿no? Y eso es general. Entonces, ahí viene un problema. Cuando decía, la cultura chicha es improvisar muchas veces, y eso lo hacemos permanentemente. Estamos improvisando, estamos actuando conforme vienen las cosas, y cuando viene algo y se establece, voy contra ello, porque de esa manera yo me hago visible en la medida que malentiendo la libertad individual, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, mucha gente pues no lo asimila en el sentido de que hay que asumir ese tipo de actitudes, pero asumiendo con responsabilidad, ¿no? ¿Para ti fue fácil adaptarte a esto? ¿A la doble mascarilla de repente, al protector facial? Me costó más lo que era el protector facial, ya me parecía bastante incómodo. La ventaja quizás que he tenido durante toda esta etapa es que he salido poco, he trabajado de manera virtual todo este tiempo y sigo trabajando virtual. He tenido oportunidad de participar en congresos internacionales de manera virtual, en entrevistas virtuales. Entonces la virtualidad como que se convirtió en parte de mi existencia. Por lo mismo que las pocas veces que tenía que salir, el uso de la mascarilla y de otros protocolos no me pareció muy pesado por el poco tiempo que estaba fuera de casa. En ese sentido, cuanto uno más sale, ¿no? De repente es donde uno ya acá rato su alcoholcito, en fin, ¿no? Todo lo que ya sabe. Claro, eso es de hecho, ¿no? Ahora, como algunas me preguntaron si la pandemia cambió mi vida, transformó mi vida en algo, de hecho a todos nos cambió, y en los diferentes ámbitos, ¿no? Ya lo decía yo, de manera individual y personal, creo que a todos en algún momento nos debe haber llevado a reflexionar sobre el valor de la existencia. Nos permitió también valorar a lo más cercano que tenemos, la familia, los amigos. Muchas veces cuando veíamos las noticias y decíamos murió fulano de tal, un conocido, un amigo, alguien de tu promoción, qué sé yo, entonces ahí recién empezamos a responder y decir qué será de fulano, qué será de mengano, qué será de su vida, voy a llamarlo, ¿cómo estás, amigo? ¿No? Se hizo mucho más fuerte la famosa frase de un fuerte abrazo a la distancia, ¿no? Que antes muy poco lo decíamos y que ahora lo empezamos a decir seguido porque empezamos a valorar la amistad de esa manera, ¿no? Y hacernos sentir de que realmente queremos, estimamos a esa persona a pesar de la distancia. Y con la familia ni hablar, ¿no? La familia también, lo mismo. Si antes compartíamos el área de la casa, la vivienda, hoy también a partir de ello se tuvo que integrar más, porque había más horas para conversar, más horas para compartir, más horas para estar de repente renovando muchas cosas que habíamos dejado de lado, ¿no? Como por ejemplo la relación amical entre padres e hijos. La relación de padres e hijos existía ya, estaba ahí, pero la parte amical de hacerlos entender y sobre todo entenderlos a ellos con sus propios problemas y con sus propios sueños, eso había que retomarlo en esas circunstancias. Creo que nos cambió muchísimo, muchísimo.
Sí, nos cambia a todos definitivamente, como te dicen, ¿no? Las relaciones, cómo interactuar también. Y seamos sinceros, hay gente que se resistió a los protocolos, lo aprendió a la mala también, como hemos apreciado, ¿no? Así como tú bien lo has comentado. Crees en el virus cuando recién te afecta, o sea, cuando se murió tu papá, se murió tu mamá, tu hermano o alguien de tu amigo más cercano, ya. O sea, ahí recién crees, recién ahí tomamos conciencia. ¡Qué bárbaro! En el campo de la filosofía hay un concepto que lo utilizaba este filósofo alemán Immanuel Kant, y ese concepto se denomina las situaciones límites. Él decía, el ser humano empieza a reflexionar sobre la existencia a partir de que llega a esas situaciones límites. Es decir, mientras más sientas afectado tu existencia, es cuanto más reflexionas sobre ello. ¿Me dejo entender? Cuando pasa un muerto por la calle y tú dices, ¿quién es? Ah, es un muerto, y apaga la música. Ya pasó, sí, prende la música y sigue escuchando la música, ¿no? Pero cuando un familiar esté enfermo o fallece, reflexionas más. Ahora, cuando eres tú quien te sientes mal, lógicamente mucho más. A eso se refiere Kant cuando habla de las situaciones límites, que nos lleva a reflexionar a partir de que sentimos que nuestra existencia de manera directa se siente afectada. O está en riesgo. Y eso es lo que pasa con esta pandemia, ¿no? O sea, mientras son los demás no hay problema, pero mientras más cercano lo siento, entonces mucho más yo pues empiezo a reflexionar sobre la importancia de la existencia y el valor que tiene de cuidarnos. Ahí recién, que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, y a todo es parte de la naturaleza humana también, ¿eh? Bueno. Es que yo creo que, como yo te decía hace un instante, yo creo que lo que faltó fue también desde el inicio es informar y tratar el problema desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, cuando se reunían a profesionales, se convocaba a profesionales para hablar del tema de la pandemia, se convocaba a médicos. O sea, siempre se vio el problema desde la parte, pues, biologista, ¿no? La medicina, que es importante, lógicamente, muy importante, pero no es la única mirada cuando hablamos de una pandemia que nos ataca a todos, pues. Todos estamos involucrados y el ser humano no existe de manera aislada, sino que existimos, como ya le hemos dicho, formando parte de una cultura y siendo parte de una sociedad. Por lo tanto, había que mirar desde otra perspectiva, otras disciplinas, para que los individuos, los seres humanos, puedan cambiar actitudes. Y eso es lo que faltó. Mira, si tú buscas de repente los programas grabados de todo este tiempo de la pandemia, ¿quiénes son los invitados a trabajar el tema y a debatir del tema? Son los médicos. Definitivamente. ¿No? La mirada biologista, pero no hay una mirada social, no hay una mirada antropológica, cultural del tema, ¿no? No hay ese tipo de observaciones para poder entender y hacer que las personas tomen conciencia. Esa es una de las grandes debilidades que se ha tenido y se sigue teniendo. Por eso justamente estamos aquí contigo, porque queremos esa visión, ¿no? Esa perspectiva, por eso nuestro canal se llama Perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología, de repente que nos puede mostrar la antropología también. Como habíamos hablado de los protocolos, que a los cuales, bueno, a la fuerza nos tuvimos que acostumbrar, y ahora se planteaba la solución de las vacunas. Y ojo, que esto venía desde mediados del 2020, ¿eh? La vacuna es una idea que se venía gestando ya prácticamente desde que surgió la pandemia. Y bueno, sí, todos sabemos, lo sabes tú perfectamente, de que gracias a la ciencia es que hemos podido combatir pues las diferentes bacterias, los virus que han ido surgiendo, porque no es la primera vez que la humanidad se enfrenta o afronta una pandemia, como querramos llamarlo, y las vacunas han sido pues nuestra salvación, por así decirlo. Entonces, y si esa es la solución, o parte de esa solución, porque si algunos consideran de que, bueno, hay un porcentaje, las vacunas te van a proteger un porcentaje, un buen porcentaje, ¿no?, de preservar la vida. A pesar de eso, ¿por qué hay gente que no quiere vacunarse? O sea, ¿por qué se renuente a la solución? No, que yo prefiero la medicina natural. Y eso alguna vez lo debatí porque dije, Steve Jobs, que seguramente tú lo debes haber oído hablar, ¿qué dijo? No, yo también voy a prescindir de la quimioterapia porque tenía cáncer al páncreas. Y dijo, no, yo me voy a hacer la medicina natural. Sí, bastante le siguió la medicina natural a nuestro amigo y que terminó falleciendo por su creencia, en fin, ¿no? Pero al margen de la creencia hay algo más fuerte que es la ciencia y que está demostrado. Yo creo que ir contra lo que establece la ciencia, que es el conocimiento racional, demostrable, verificable, comprobado, es algo ilógico. Cuando la ciencia establece algo, hay que aceptarlo como tal. En la vida social existen diferentes tipos de conocimientos. Hay un conocimiento empírico espontáneo que justamente tiene que ver con la medicina natural, que se basa en la cultura, las tradiciones y que implica lógicamente toda una práctica histórica, pero el conocimiento científico es el que marca justamente las pautas para el comportamiento adecuado en cuanto al uso de los medicamentos, ¿no? Y contra eso no podemos ir. Lo que pasa también aquí, y nuevamente hay que ir un poco al tema político de alguna forma, es que hay toda una literatura que se maneja sobre las intenciones de hace buen tiempo ya de ir construyendo, por ejemplo, un Estado único, un gobierno único,
y que para construir ese Estado único, ese gobierno único, habría que también construir una cultura única. Y esa cultura única ya hace tiempo se viene de alguna manera difundiendo a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y muchos, estos términos que lo han difundido, muchos autores han escrito sobre el tema, lo han relacionado también con el tema de las vacunas, creando cierto temor, cierta zozobra en mucha gente, ¿no? O sea, la vacuna va a ser un medio a través del cual vamos a controlar a la ciudadanía a nivel mundial. Eso se ha manejado. Entonces, ese tipo de información que se difunde llega también a que muchos asuman pues una situación de rebeldía frente a ello, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay informaciones paralelas que se manejan y que la gente pues tiene acceso a ella a través de la tecnología del internet. Hoy en día todos tenemos acceso a la información y por lo tanto también crea pues suspicacias, temores en la población para poder aceptar la vacuna, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Pero como vuelvo a repetir, mi posición es que lo que la ciencia establece es lo adecuado. Lógicamente, históricamente, muchas veces el conocimiento científico también se ha manejado bajo ciertas perspectivas y ciertos intereses. Pero si nosotros valoramos la existencia, que es lo que hoy básicamente está en juego, tenemos que recurrir al conocimiento científico para poder salir de esta situación que vivimos, ¿no? Claro. A ver, algo breve, tú habías comentado tres tipos de normas, ¿no? Quisiera pasar antes de la siguiente pregunta para especificarlo y que nuestros amigos también lo puedan entender. Cuando hablamos de normas jurídicas, estamos hablando pues de aquellas normas que están puestas por las autoridades, así lo podríamos entender cuando hablamos de normas jurídicas. ¿O qué más podrías agregar al respecto? Por las leyes dadas. O sea, yo hablaba de tres normas que existen en la sociedad: las normas jurídicas, las normas sociales y las normas morales. Una de ellas son las que están escritas, que son las normas jurídicas a través de las leyes. Por lo tanto, cuando uno transgrede una norma jurídica, lo que recibe es una sanción jurídica, y la sanción jurídica también está escrita en la misma ley, ¿cierto? Claro. Pero hay otro tipo de normas que no están escritas y no necesitan estar escritas, y me refiero a las normas sociales y las normas morales. Son aquellas normas que lo implanta lo impone la misma sociedad en función a su cultura, en función a sus usos y costumbres, y que cuando tú incumples ese tipo de normas, es la misma sociedad quien te sanciona. Por ejemplo, si bien es cierto, el uso de la mascarilla forma parte de los protocolos y por lo tanto se ha convertido en algo establecido, pero también cuando tú no cumples con ello e ingresas a un espacio público, el resto de la persona te sanciona socialmente. Oye, ¿qué tiene? Todos nos cuidamos, mira, ¿no? Tú no quieres cuidarte, pero nosotros sí nos cuidamos. Entonces, por lo tanto, estás obligado acá. ¿Sabe qué, señor? Retírese usted de este establecimiento, ¿no? Hay un aviso que dice no, prohibido ingresar sin mascarilla. Entonces, te retiran. Cosa por el estilo. Y eso tiene que ver con las normas sociales, ya. Como la actitud de la gente frente a algo que cree que no debe darse. Entonces, y eso es lo que ocurre en toda sociedad, ¿no? Y la norma moral es lo mismo. La norma moral es otra situación bien compleja porque tiene mucho de lo social, lógicamente, pero cuando la sanción moral más fuerte frente a algo que tú incumples, ¿sabes cuál es? Es el cargo de conciencia, pues. Por ejemplo, ya que hablamos del tema de la pandemia, ¿no? Si se convierte en una cuestión valorativa, ético y moral, acatar todo lo que hoy se establece, ¿no? El distanciamiento, el cumplir con los protocolos, el respetar, por ejemplo, los toques de quedas, en fin, y tú incumples con ello y traes el virus a casa y fallece la abuelita, la más viejita de la casa, ¿no? Te queda pues un cargo de conciencia. Y justamente no has atentado contra ninguna norma jurídica, quizás, incluso en algunos casos, pero hay una norma moral de responsabilidad con los tuyos, de responsabilidad con aquello que tú tienes en casa. Y eso también es parte del contexto social. O sea, no todo tiene que estar publicado, no todo tiene que estar escrito. Los individuos tenemos que aprender a convivir y relacionarnos en función a lo que establece la sociedad como parte de la cultura misma. Claro, o sea, y qué importante es esto cuando tú dices el cargo de conciencia, pero a veces me doy cuenta que mucha gente no tiene cargo de conciencia, simplemente, en fin, se fue. Eso no sé si has oído hablar, pero yo por ahí en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, y es lamentable. Sí, incluso
Incluso te pude leer el otro día que estabas ahí en pleno debate con otros amigos sobre el tema y algunos no entienden, bueno, simplemente el virus no existe, yo no me voy a vacunar, si tú quieres salvarte, vacúnate tú, al final todos tenemos que morir, o sea, son posiciones para mí jalado en los cabellos, algo absurdo, ¿no? Es cierto, todos tenemos que morir, pero todos valoramos también la vida, ¿no? Porque todos tenemos objetivos en la vida, al margen de la edad que uno tiene. Yo creo que la vida es trazarte siempre objetivos, trazarte metas, y lo vas logrando y te trazas otros. Y para eso no hay edad. Por lo tanto, la vida se valora, ¿no? Si valoramos nuestra propia vida, yo creo que sí, ¿no? Pero en vista de todo lo que estamos apreciando, ¿nuestra sociedad es influenciable? ¿La sociedad peruana, sudamericana o latinoamericana es influenciable? ¿O es que nosotros no hacemos respetar nuestra cultura? O sea, siempre tenemos que esperar a que venga algo de Europa, como ocurrió en el siglo XIV, no sé, en el siglo XV, cuando cruzaron el Atlántico y ahí recién, ¿no?, se enteraron de que existíamos, ¿no? Pero ¿somos influenciales hasta ahora? ¿No somos capaces de generar nuestra propia cultura? Hay un concepto que se utiliza en las ciencias sociales a partir del sociólogo Aníbal Quijano, que lo utilizó esto, un sociólogo peruano, la guachafería. La guachafería es el comportamiento imitativo. Y el comportamiento imitativo es parte de la idiosincrasia de nosotros los peruanos. Vamos a hablar del Perú específicamente. Entonces, hay un comportamiento imitativo que Quijano le llamaba la guachafería. ¿Y por qué le llamó guachafería? Porque la guachafería significa imitar lo que no es tuyo y terminar haciendo el ridículo. ¿Ya? Wow. ¿Me dejo entender? Claro. Imitar lo que no es tuyo y terminar haciendo el ridículo. Y esa actitud guachafa, imitativa, viene desde la época de la colonia. Ojo, de la época de la colonia. Hay muchas cosas que nosotros nos hemos ido transmitiendo de generación en generación. Lo que algún estudio se llamaba el inconsciente colectivo. No nos damos cuenta, pero lo transmitimos de generación en generación. Y muchas cosas nos han llegado de esa época, ¿no? El indígena, muchas veces durante la invasión española, aprendió a desconfiar de sus mismos hermanos. Porque mientras algunos se unían para luchar contra el invasor, otros querían hablar como el español, como el invasor, vestirse como el invasor, ser parte de ellos, de los invasores, y les llevaba información, ¿no? Y finalmente fueron rechazados por sus hermanos indígenas y también por el español, ¿no? Porque al final de cuentas no era blanco, y para el español solo el blanco tenía valor, ¿no? Claro. Entonces viene desde ahí, viene la etapa de la independencia, y hoy este año hemos celebrado el bicentenario de la independencia, pero sin embargo, viene pues lo que también Edward Said, por ejemplo, un investigador, sostiene de que a pesar de que se han dado procesos de independencia política en muchos países a nivel mundial, no hemos salido de una situación del coloniaje mental. Y eso sigue presente. Y eso ocurre en el país. Todavía que hay un fuerte coloniaje mental. Y eso se ve, por ejemplo, cuando discriminamos, cuando choleamos, ¿no? El choleo en cadena en el Perú es muy fuerte, ¿sí? Yo te choleo a ti, otro te cholea a ti, y al final todos terminamos choleados, ¿no? O sea, y eso es parte de la idiosincrasia, y eso tenemos que corregir, eso tenemos que superar. Cuando a mí me preguntaban sobre cuál sigue siendo el principal problema en el Perú, a pesar de que hemos llegado al bicentenario de nuestra independencia, para mí básicamente es eso, el coloniaje mental que aún mantenemos. Y entonces, a tu pregunta, si eso se ha dado en el Perú y se sigue transmitiendo, en todo orden de cosas se sigue presentando, ¿no? O sea, imitamos los comportamientos incluso negativos, ni siquiera imitamos los comportamientos positivos para hacerlos nuestros, ¿no? Que sería lo ideal, sino que muchas veces imitamos lo negativo, ¿no? Y lo recogemos acá y terminamos siendo pues más guachafos todavía, pero ahí estamos y pensamos que eso nos hace distinto. Mira los jovencitos, los adolescentes hoy en día, a través de las redes sociales han difundido, por ejemplo, el uso de términos que no tienen que ver nada con nuestra cultura. Y hoy lo aplican constantemente. Miren las redes sociales. Güey, no sé qué otros términos más utilizan constantemente, ¿no? Sí. No tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces imagínate, eso es parte del coloniaje mental que todavía nosotros no hemos solucionado en este país. Bueno. Porque, si no me equivoco, también lo habían comentado por ahí, que ser guachafo es llamar la atención también, o sea, por el término de watchman, o sea, watch es ver en inglés. Entonces, es aquella persona que le gusta que lo vean, y para que me veas, o sea, yo pues tengo que llamar la atención. ¿Y cómo llamo la atención?
no sé, mis atuendos, mi forma de comportarme, ¿no? O sea, y de repente eso es lo que sucede. Lo que pasa es que muchas veces el individuo pretende impactar en la sociedad a través de formas muy particulares de cómo causar la atención o llamar la atención del otro, ¿no? Un caso concreto, por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Un personaje de las ciencias sociales, Castel, decía una frase: aquellos que sacan a la luz, aquellos que difunden su vida privada en las redes sociales, no son otros que aquellos que pretenden sacar a la luz la oscuridad de su existencia. Entonces, ¿cómo me hago conocido y cómo hago sentir que yo vivo, que yo existo? Poniendo en evidencia mi propia vida personal, ¿no? Entonces, eso es parte del contexto en el que vivimos nosotros, ¿no? Los individuos empiezan a difundir esa forma y que tiene que ver también, Mirko, con el tema mismo de la sociedad consumista en la que hoy vivimos, pues. Sí, ¿cierto? Pues. O sea, yo me hago un tatuaje porque eso está de moda, y me hago un tatuaje y llamo la atención, porque además, mira, yo practico fútbol y los grandes jugadores de las mejores ligas del mundo tienen puesto un tatuaje, ¿no? Entonces yo tengo que ser igual que ellos para llamar la atención. Claro. ¿No es cierto? En ese sentido... Para ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Como muchos otros ejemplos que podría mencionar. Si supieras cuál es la raíz de los tatuajes, ¿no? Bueno, lo sabemos que viene desde las cárceles. Sí, bueno, también como el famoso uso del pantalón a la cadera en los varones, ¿no? Ay. Si muchos jovencitos supieran el verdadero mensaje y el origen de esa moda, estoy seguro que todos lo usarían, ¿no? Sí salía en Facebook, ¿ah? Sí salían justamente para que entiendas cuál es el origen, ¿no? De usar el pantalón a la mitad o a la cadera, como o al estilo Cantinflas, como algunos lo podrían mencionar de repente, ya yendo más atrás. Y ahí creo que a partir de eso que ya empezaron a reflexionar o a cambiar. Yo creo que hay que sacar un video por ahí y difundir más eso, ¿verdad? Porque la verdad que es bueno que sepan el origen, los chicos, para que cambien un tipo de actitudes, ¿no? Pero yo te decía también el tema del consumismo. Lo que pasa es que también la sociedad postmoderna que vivimos hoy, como algunos lo denominan, está sumida pues en el individualismo y dos, en el consumismo. Entonces, el individualismo en el sentido de que lo importante soy yo y no el resto. Yo llamo la atención. Yo asumo actitudes guachafas para llamar la atención, ¿no? Lo que hablábamos de esto. Pero también viene el tema de que yo utilizo lo que está de moda para llamar la atención. El consumismo nos empuja a eso. Y nos volvemos absolutamente consumistas de todo lo existente. Hace poco subí el video sobre el amor en los tiempos de posmodernidad, ¿no? Sí. Y tú hiciste un comentario, ¿no? No. Y tiene que incluso las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, en la época de posmodernidad, caen en esa situación de una mirada más individual que de pareja, ¿no? En la mirada más personal, si se quiere, yoísta, si se quiere, que de la familia, ¿no? Entonces, y es parte posesivo, de ¿no? Sí, y a eso nos está empujando, ¿no? O sea, yo no planteaba el tema para decir yo estoy de acuerdo, sino planteaba el tema para hacer un poco reflexionar a la persona, ¿no? Y decirle, ¿estás de acuerdo con esto, no? ¿A dónde vas tú? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos las relaciones estables? Y no nos caemos en unos consumidores, entre comillas, de las relaciones amorosas, que mientras me sirves, estás conmigo. Cuando ya no me sirves, hasta aquí terminó el contrato, ¿no? Es parte de la sociedad moderna. Y hay gente que lo ve así, ¿no? Que el matrimonio es un contrato. No sé si por ahí viste el video en el Noctámbulo, que habíamos participado también. Pero yo no lo veo así, ¿no? Entonces, por eso, y eso lo discutíamos con Esquivel, ¿no? O sea, si fuera un contrato, entonces, al momento de firmar, pues, tendría que decir, pues, ya, ¿sabes qué? Es por 5 años, por un determinado plazo, porque un contrato es por un plazo. A menos que sea indeterminado, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. En fin, vale, nos estamos divirtiendo acá y eso también es bueno. Sí, ahora, hay muchas cosas que se derivan del concepto mismo de modernidad, del individualismo, del consumismo, ¿no? Que en realidad abarca todos los campos, aunque parezca mentira, pero nos va llevando a todos los campos. Pero claro, si hablamos del consumismo también habría que tener en cuenta la publicidad, cómo se te bombardea, ¿no? O sea, ya no es la televisión, ¿no? Ahora son las redes sociales,
prendo mi celular y entro a mi Facebook y ahí ya está, hay publicidad en Facebook, hay publicidad en YouTube, en todos lados. Entonces, ¿cómo obviar, Por, ¿no? por donde ingreses se encuentra publicidad, Ya. ¿no? Por donde ingreses te dicen cómo debes vestirte, qué debes usar, a dónde debes ir, dónde debes pasear, hasta dónde debes divertirte. Incluso te dicen, ¿no? Cuál es el tipo de mujer y de hombre ideal. Imagínate, por eso te digo, ¿no? Eso es el consumismo, o sea, a veces no somos conscientes de ello, Bárbaro. pero todos esos elementos influyen, pues, en el ser humano. No, pero ahí ya tiene que entrar un poquito nuestra capacidad de discernir, ¿no? Saber qué es lo que realmente me conviene y no estar esperando a que alguien me cree una necesidad, o sea, algo que de repente yo no lo necesito. Yo no necesito. Ya, Pues pero sí. tú tocas un tema ahí interesante, la capacidad de discernir. Pero si tú miras, por ejemplo, la educación de estos tiempos, no es la educación del pasado. Incluso las asignaturas en educación básica se han agrupado en áreas donde se tocan generalidades y donde incluso, Mirko, la sociedad actual lo que exige y lo que le da valor al individuo no es el qué piensa ni el cómo piensa, sino el qué hace y cómo lo hace. Por eso habla de la eficiencia y la eficacia, pero no en términos de esto, lo racional. O sea, el disertar, el de poder, el tener capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, tener una actitud racional frente a las acciones, críticas frente a los hechos, eso no existe en las generaciones de hoy, ¿no? Eso va desapareciendo. Y es que la educación misma ya no forma para eso el ser humano. La educación misma te va formando hoy para ser eficiente en un trabajo determinado. Y punto. Pero no para tener la capacidad de poder cuestionar y ser crítico frente a algo, ¿no? Y hablando de ser influenciales también, el ser influenciales también crea prejuicios o adelantarse a algo que no sabemos. Lo digo esto porque a medida que han ido, ¿no? Se ha dado el proceso de vacunación, han habido diferentes ofertas o diferentes vacunas, ¿no? Tienes la Pfizer, tienes la Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya, ¿no? Que es de la Sputnik, ahí está, de esta vacuna rusa. Y por el origen de estas vacunas siempre ha habido una especulación, un prejuicio. No, que si viene de China, que me van a pasar esto. Si viene de Rusia, lo otro. Y bueno, mejor me vacuno con la Pfizer, o espero que venga la Pfizer. O mejor aún, la decisión que tomaron alguna gente, ¿no? De irse al extranjero a vacunar. Me voy a vacunar. Y aseguraran a su familia, a todo el mundo también, de dicho sea de paso. Entonces, ¿cuál es el prejuicio de inocularse con determinada vacuna? Decir, bueno, si tengo esta oferta, entonces yo escojo, digo, no sé, qué, dame esto, ¿no? Como ir al mercado o al supermercado y decir, no, ya yo escojo lo que voy a consumir. O sea, ¿se ha convertido esa idea? No, pero no olvides que primero la decisión fue de carácter político, ¿no? No se puso al alcance de la ciudadanía todas las ofertas. Claro. No, fue una decisión política. Se dijo, estas no y estas sí. Estas no porque vienen de acá y con ellos hay una orientación política que no estamos de acuerdo y por lo tanto no queremos esto. O sea, se dejó de lado lo científico también como elemento para tomar decisiones y se puso el mayor énfasis en el elemento político, ¿no? Y el elemento científico se dejó de lado, ¿ya? Entonces hubo una decisión de carácter político primero, ¿ya? Sí. Y a partir de esa decisión de carácter político, lógicamente se difunden ideas, ¿no? Las ideas que se difunden son lo que va a generar una serie de prejuicios en las personas. O sea, los prejuicios en uno no es una cuestión que surge de la nada, surge por el bombardeo de algunas ideas. ¿Me dejo entender? Y el bombardeo de esas ideas asociadas a las vacunas fueron dadas por el tema político. Y entonces se crearon una serie de mitos con respecto a las vacunas provenientes de tales países. Y se dijeron, no, esas no, porque mira, estos pretenden tales cosas en el mundo, ¿no? Y la gente, pues, lo que pasa es que también nosotros, me refiero a la ciudadanía, poco leemos, ¿no? Poco nos informamos. Y si algo nos enteramos es por los mensajes cortos y distorsionados y deformados, a través de los memes y TikTok, por ejemplo. Las cadenas de WhatsApp. El principal medio de las cadenas, ¿no?
las famosas cadenas que se difunden a través de las redes sociales, en fin. Y entonces, pues, esos son pues mensajes distorsionados, ¿no? Y bajo ciertos intereses, que finalmente lo que hacen es construir prejuicio, ¿no? Claro, y eso también involucra a los fake news, que por ahí es un tema que ya lo estaremos planteando. Y espero contar contigo, y también es parte ya de, ¿no? Es esto que también influencia. Hablaremos de ello en otro programa. Ojalá, espero contar contigo también para ello. ¿Y por qué es más fácil creer en la superstición que en la ciencia? O sea, hay gente que dice, no sé, no, de repente opto por otras soluciones y soy renuente a la ciencia porque algo esconde, ¿no? La típica, me van a inocular un chip, en fin, me quieren controlar. Algunos sospecharon de que sean alveolas estériles y yo no creo que exista. Mira, yo la verdad, lo de las ideas conspirativas me lo tomo con pinzas. ¿En qué sentido? De que, bueno, a fin de cuentas, somos una sociedad consumista, eso ya es obvio, pero el punto es acá, que yo considero que hay gente que se ha aprovechado de esta situación. O sea, apareció la pandemia, apareció el virus, y han sido la industria farmacéutica la que se aprovechó de esta circunstancia, ¿no? De, vamos a vender, ¿no? A aprovechar esta ocasión para vender pues todos nuestros productos. Yo lo veo así, de esa manera. Ellos se aprovecharon de una circunstancia, pero no la crearon, no la propiciaron. Entonces, por eso la pregunta sería, ¿por qué es más fácil creer en la superstición que en la ciencia? Porque primero, la superstición forma parte de la existencia misma del ser humano por cuanto integra la cultura. Primero ello. O sea, si hay sociedades en la cual parte de su cultura es el buscar información en el conocimiento científico, las supersticiones pasan a segundo lado. Pero en aquellas sociedades como la nuestra, donde se tiene poco conocimiento de carácter racional y científica de los hechos, entonces se recurre más a las creencias, a las supersticiones, ¿no? Y a los prejuicios. Entonces, esa es la explicación. Mucho tiene que ver qué tipo de ciudadanía construimos, cómo es el peruano, qué tipo de cultura tiene. Entonces, aquellas sociedades que son más influenciables son aquellas que poco se informan, son aquellas que son más reacias a la investigación y al conocimiento científico, ¿no? Que no es solo responsabilidad del individuo, ¿eh? Es una responsabilidad compartida. Tiene que ver con el contexto y con cómo es cada uno, cierto, pero también tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con el conjunto de la tecnología moderna, como Internet, por ejemplo, las redes sociales. Todo ello influye, ¿no? Porque si tú me preguntaras qué hacemos para cambiar esta situación, es complicado. No se puede cambiar de noche a la mañana porque es un aspecto que obedece a raíces culturales. Y la cultura no se cambia de noche a la mañana. No se cambia de noche a la mañana. Es complicado. Pero también implica una responsabilidad de todos los actores, ¿no? El Estado, qué rol cumple, el Ministerio de Educación, qué tipo de formación educativa tiene como propuesta, los medios de comunicación, qué tipo de programas tienen, ¿no? ¿Qué transmiten en sus contenidos? En fin, o sea, hay una serie de elementos. Si hablamos que la problemática obedece a elementos culturales, es complejo también cambiarlo. No imposible, lógicamente, no imposible. La cultura tiende a cambiar, es un aspecto fundamental que nos enseña la misma antropología. La cultura cambia. La cultura no es algo permanente, no es estático, cambia. Pero para cambiarlo de manera positiva, hay una responsabilidad compartida de diversos actores, ¿no? ¿Tú consideras en todo caso que debería haber un perfil de ciudadano, un modelo de persona que nosotros deberíamos plantearnos para poder construir un nuevo modelo de sociedad, de repente? Es lo que te podría... pero más allá del aspecto político, ideológico, porque el individuo tiene libertad de poder escoger su propia opción política, ¿no? Hablaríamos de una dictadura si pretendiéramos que todos pensáramos igual. Eso es imposible, políticamente hablando, diríamos. Pero el elemento sustancial en cuanto al perfil de ciudadano que debemos ir construyendo es aquel ciudadano crítico, ¿no? La misma palabra ciudadanía implica que es una persona conocedora de su derecho
y por lo tanto aquel que hace respetar sus propios derechos, cosa que ni eso tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el elemento sustancial es construir personas críticas, personas que sepan diferenciar una cosa de otra de manera consciente, racional, cuestionadora, ¿no? Y no aceptar pasivamente las cosas, ¿no? Pero eso, ¿no crees que va a depender de su formación? O sea, o en qué tipo de grado de instrucción tenga. O lo de no, porque incluso puedes tener los doctorados más altos que tú quieras, pero no tiene nada que ver con la actitud crítica del ser humano. Tú puedes tener una formación educativa muy alta y ser muy buen profesional, pero solo aplicas conocimientos y a todo lo demás lo das por aceptado. Y tú, por el contrario, puedes ser una persona sin estudios, ¿no? O con estudios básicos, de educación básica, incluso, pero asumes una actitud crítica. O sea, no tiene nada que ver con la cuestión misma del nivel educativo. Tiene que ver con la formación del ser humano en general, el cómo somos como personas, como ciudadanos. Alguna vez, en una escuela para padres que me invitaron, pregunté a los padres de familia, ¿qué quieren ustedes para sus hijos? Y todos me dijeron que querían que sus hijos sean profesionales. Y yo les dije que lamento decirle que eso no es lo ideal. Lo ideal es que todos quisiéramos que nuestros hijos sean verdaderos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de bien, críticos, cuestionadores, buenos vecinos, respetuosos de la ley, en fin, eso quisiéramos nosotros. Eso tenemos que construir, más allá de los cartones que nos pueden dar los estudios, ¿no? Claro, es que también la familia como que le inculca al chico, ¿no? Está bien. Algunos se lo plantean, ¿no? Como lo había comentado en una ocasión hablando de orientación vocacional, ¿no? O sea, el padre le dice lo que debe estudiar. O si no, bueno, le dice, ya está bien, hijo, ya, tú, o sea, estudia lo que tú quieras, pero elige una carrera, ¿no? O sea, ya, pero sé profesional, o sea, sé algo. Bueno, y el muchacho escoge, ¿no? O sea, opta por algo, ¿no? Sí. Sí. Y ahí, ¿no? Uno ve la diferencia, ¿no? O sea, cuando es influencia del chico o cuando es, él toma las riendas de su propio destino, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que enfocarlo bien, ¿no? Saber qué es lo que realmente se quiere o lo que pretende, en ese sentido, generar, ¿no? O lo que necesita, ¿no? Pero bueno. Creo que también, por ejemplo, si tenemos nosotros los actores políticos, me refiero a los partidos políticos que se tienen en el país, pasa también por construir un proyecto nacional en el cual se esté comprometido sobre, uno, qué tipo de sociedad queremos para el futuro, pero también qué tipo de ciudadanía, ¿no? Qué tipo de personas queremos para el futuro. Eso debe existir, ¿no? Y no existe en el país. Se han hecho intentos de construir algunos proyectos nacionales, básicamente por profesionales, colegios profesionales, pero no con el compromiso de los partidos políticos. Entonces, por eso que cada vez que tenemos un nuevo gobierno, camina cada uno por su rumbo, su propio rumbo, ¿no? Pero no hay un norte en cuanto a tipo de sociedad y a tipo de ciudadano que queremos para nosotros, ¿no? ¿Cómo convenceríamos a las personas de la importancia de la vacunación? Porque ya hay todavía gente que es renuente, ¿no? O sea, a pesar de que se han estado vacunando, no creen en esta eficiencia y algunos se amparan en el sentido de que me dicen, oye, pero no dicen que las vacunas salvaban, igual gente que se está infectando. Pero nos hemos puesto a pensar si esa gente que se ha infectado está con las 2 dosis, las 3 dosis, tiene una sola dosis, porque no sé si por ahí te has enterado que existe gente no vacunada dentro del Padrón Nacional de Vacunación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente parte de la gente de los antivacunas, sino también que hay gente en el ministerio que está promoviendo o dando lugar a que eso suceda. Sí, vi un reportaje al respecto. Eso nuevamente, mira, en el país hablamos de diversos tipos de problemas, ¿no? Diversos tipos, la delincuencia, el sicariato, en fin, tanto problema. Pero el común denominador de todos estos problemas es la corrupción. Yo creo que eso tenemos que apuntar, ¿no? Pues eso que tú mencionas, por ejemplo, y lo vi en un reportaje, de cómo muchos que son, pues, antivacuna, simplemente pagan por tener una constancia o algo que indique que se ha vacunado para poder ingresar a otros lugares. Eso es inconcebible, ¿no? Y eso solamente tiene un nombre, corrupción, ¿no? Y punto. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos para poder hacerle cambiar a la gente esa actitud? Lo que yo dije al inicio, retomar lo que desde un primer momento se tuvo haber enfocado el tema de la pandemia, con una mirada de diversas disciplinas. Yo creo que hoy llegó el momento en el que no solamente los médicos tienen que dar la cara para convencer a las personas de la importancia de la vacuna, sino también muchos profesionales de diferentes ramas para poder explicarles de la importancia de la existencia, de la importancia de la vida, de la importancia de la familia, de la importancia de los amigos como parte de las relaciones sociales estables que tenemos en la vida. En fin, creo que hoy nos corresponde a diversos profesionales de diferentes enfoques trabajar estos temas para que la población pueda tomar conciencia, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, han habido médicos que se han opuesto a la vacuna, o sea, siendo pues ellos los abanderados de esto. La verdad, a mí me llama la atención cuál es la intención de querer oponerse, que ellos también quieren llamar la atención, ellos no sé a qué se quieren revelar, ¿no? En el caso de Argentina fue la doctora Chinda Brandolino, no sé si por ahí has oído hablar de ella. Sí. Ella se opone rotundamente a la vacuna, se opuso al aborto, fue una idea, un planteamiento que ella lo hizo muy, muy bien, me agradó, pero después cuando hablaba de la vacuna ya ahora, en estos tiempos, ella decía que no, o sea, ¿cómo entender la posición de algunos médicos en ese sentido? Que si el juramento hipocrático dice que tienen que, ¿no?, penetrar en todo lugar para salvar o preservar la vida, si su misión es esa, ¿por qué oponerse a algo que nos va a sacar de la pandemia o hacer salir de esta pandemia? No, pero es que más allá de la labor profesional, el ser humano tiene un conjunto de ideas que en síntesis podríamos hablar de ideologías, y esas ideologías muchas veces conllevan a un tipo de accionar en el ser humano. Entonces, todo este tipo de actitudes de algunos profesionales médicos no es gratuito, ¿no? Obedece a ciertas posiciones ideológicas determinadas. O sea, no es gratuito esto, obedece a eso. Y eso lo lleva a tomar ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, yo me opongo no porque soy un profesional médico, como lo digo ante la pantalla, sino porque detrás de ello hay un tipo de pensamiento ideológico que me lleva a mí a tomar ese tipo de actitud. Y eso prima, o sea, está por encima eso, lógicamente, eso prima. Eso es, al final de cuentas, se convierte en predominante al momento de actuar. Pero ¿dónde está mi compromiso como profesional de estar, o sea, de mis conocimientos, ponerlos al servicio de la gente, o sea, ¿no?, para su bienestar, ¿no? Y estamos hablando de vidas, no estamos hablando, pues, no sé, de algo que se pudiera recuperar tan fácilmente, ¿no? O sea, la vida es una sola, lo sabemos muy bien, y ahí esto es un tema muy delicado, ¿no? O sea, no puedo tomarlo a la ligera. Hay que trabajarlo con bastante cuidado, porque, como repito, la existencia, la vida misma es lo más sagrado que hay, y como tú dices, a veces parece ilógico que algunos médicos asuman ese tipo de posición, ¿no? Pero cuando lo ideológico predomina, se convierte en determinante en el accionar del ser humano. Hay muchos estudios que demuestran ello. Entonces, estos médicos no es gratuito que sostengan esa posición y decir que solamente obedece a un criterio profesional y científico. No. Hay también una ideología de por medio, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Se acerca el fin de la pandemia? ¿Todavía no? ¿Omicron es el inicio del fin? Yo tengo la esperanza que sí. Yo creo que estamos llegando ya a una etapa en la cual a partir de ahora va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno de nosotros para ponerle fin a esta situación. Si hay que asumir o tomar alguna medida más fuerte y radicales, hay que hacerla, porque no queda otra. Pero ya estamos llegando, como toda pandemia, tiene sus etapas, tiene su ciclo. Y esto, espero también, comparto tu idea, espero que aquí ya venga la etapa, digamos, de declive de esta pandemia y llegue a su fin, ¿no? No hay que perder la esperanza, pero actuando siempre con responsabilidad, ¿no? Porque nada es para siempre. No. Y así en es, todo es cambiante y todo llega a su final. Lo decía porque cuando empezó esto a muchos nos asustó, nos sorprendíamos, algunos se aferraron a las creencias, ¿no? Quienes creen, ¿no?, en Dios, empezaron a hablar más, se aferraron, que está bien, o sea, uno se aferra a lo que creen, en lo que tiene a la mano, perfecto, pero yo veía también al principio mucha fatalidad, o sea, en el sentido de que acá ya es el fin de la humanidad, en fin, que esto, que el otro, porque no sabíamos, es que la verdad no sabíamos a lo que nos enfrentamos, nadie, ni por acá, a pesar de los conocimientos previos que lo relacionaban, en fin, ¿no?, con todo lo que ya sabemos. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo veo
la luz al final del túnel. Y eso es lo que yo trataba de transmitir a mi familia, a mis amigos de alguna manera. Siempre un amigo o una amiga de repente estaba asustada en ese sentido, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Bueno, le digo, es que sea una razón pues para que acrecentemos nuestra fe, ¿no? O sea, si tú eres católico, tú eres creyente, que tu fe crezca más, aférrate más a la idea de preservar tu vida, cuida a tu familia, y mira la luz al final del túnel. Y yo me planteé esa idea, yo creo que muchos también, porque, como dije anteriormente, también no es la primera vez en la cual la humanidad se enfrenta a una pandemia. Ya ha habido casos peores, la lepra, mucho peores que el COVID, o sea, y Dios mío, ¿qué hubiera sido si nos hubiéramos encontrado, no sé, en el siglo XIII, siglo XIV, donde las enfermedades eran pues terribles? Entonces, yo sentí eso, de que debemos ver la luz al final del túnel. O sea, va a ser un túnel largo, va a ser oscuro, pero vamos a llegar, y yo tenía ese plan, vamos a llegar. Y me parece que estamos llegando. Yo toda la razón. Esto ya hemos pasado históricamente por situaciones parecidas, otras pandemias a través de la historia se han dado, ¿ya? Y todo tuvo su final, ¿no? Así que igual aquí va a ocurrir lo mismo. Nada es eterno, nada dura para siempre. Eso va a cambiar. Pero tenemos que asumir las cosas con fe y con responsabilidad también, ¿no? Nadie quiere ser al final del túnel, mirar hacia atrás y ser uno más de la estadística, ¿no? Ni uno ni sus familiares. Así que eso implica pues actuar siempre con responsabilidad. Desgraciadamente, como hemos visto aquí a lo largo de la entrevista, del diálogo que hemos tenido, algunos no lo asumen así, ¿no? Y ahí está nuestro reto, hacer cambiar a muchas personas su forma de pensar, porque el compromiso es de todos acá. No solamente basta con cuidarse uno si el resto no lo hace tampoco. Creo que aquí todos tenemos que asumir este tipo de comportamientos responsables, porque llegar al final del túnel va a depender también de todos nosotros, ¿no? Eso sí, o sea, todos estamos juntos, estamos ahí en ese túnel, querramos o no, nos guste o no, ya estamos. Y lo único que queda es avanzar, y bueno, prácticamente ganos con el mensaje que tú has dado, ¿no? De entender de que no vamos a volver atrás, o sea, no hay vuelta atrás. Habrán otra normalidad a la que nos tendremos que acostumbrar sí o sí, definitivamente. Y en vista de eso, a la gente le llama la atención o le preocupa, creo ya deportivamente hablando, porque este es un año deportivo, ¿no? Hablando en términos del fútbol, por las eliminatorias, el mundial, que ya no se va a jugar como normalmente era en junio o julio, ahora va a ser en diciembre, como ya sabemos. Le preocupa, ¿no? Iremos o no al partido, ¿no? Con Ecuador, a los estadios. Y yo dijo, bueno, tomémonos con calma, ¿no? Algunos, por ahí la prensa como que ha querido influenciar, decir, darle a entender a la gente de que no va a ser así. Yo veo la actitud del ministro Ceballos bastante asequible, responsable, sí, pero en ese sentido me doy cuenta también que no es muy tajante. O sea, él ha dicho no va a haber cuarentena, él lo descartó totalmente. Desde el año pasado se lo venían preguntando, este año también, y dijo no va a haber cuarentena, porque sería eso ya retroceder, o sea, como si hubiéramos estado al inicio, y es prácticamente como decir que no hubiera vacunas, no hubiera nada. Y ya la situación es diferente. ¿Tú guardas alguna esperanza con que esto pueda variar? Sí, pues, pero mira, el tema deportivo, y específicamente el caso del fútbol, que es un deporte de multitud y que despierta mucha pasión, no es lo mismo un espectáculo futbolístico con aficionados en la tribuna que sin hinchas en la tribuna, ¿no? Es una cuestión distinta, eso lo sabemos. Pero hay que tomar la cosa con calma, porque las decisiones que se tomen finalmente van a depender de también en qué situación nos encontramos hasta ese momento, ¿no? Eso va a depender. Así que el fútbol es de los espectáculos, los aspectos más hermosos, más importantes, pero de las cosas menos importantes que existen en la sociedad. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Y hay que tomarlo con calma. Esperemos de que para ese momento, finalmente, pues, con algo tomando en cuenta el contexto del momento, exista un tipo de aforo, ¿no? Sin tribuna vacía, pero veamos las medidas más adecuadas para poder alentar a la selección. No, yo creo que eso es bastante. Yo creo que sí va a haber, no va a ser tajante. Es que muchos lo comparan, ¿no? Diciendo, como en Colombia sí van a estar al 100%, pero digamos que la realidad de Colombia es diferente a la nuestra. Cada uno su realidad,
no nos Es que podemos tenemos que ver comparar. comportamientos, actitudes de la población, o sea, una serie de elementos para poder ver y tomar decisiones. Francisco, estamos llegando al final. Y como siempre, reiterar agradecerte el tiempo que te has tomado aquí con nosotros para darte, yo sé que no es fácil, ¿no? Tú como profesional. Pero antes de finalizar, como siempre le pido a nuestros amigos, a todos con quienes conversamos, o entrevistamos, una conclusión. ¿Qué nos puedes decir tú al final de todo esto? Ya como epílogo, ya para cerrar la glosa de esto. Sí, un poco para redondear la idea de todo lo que hemos conversado en esta noche. Primero es entender de que la pandemia es un hecho social, total, que involucra múltiples miradas de diferentes disciplinas, ¿no? No hay que quedarnos solamente con la cuestión de la explicación médica, biologista, sino también la mirada cultural, social, que justamente es lo que hoy incluso va a predominar para poder cambiar y hacer entender a la población sobre cómo actuar con responsabilidad. Entender de que nosotros tenemos que corregir muchas cosas que forman parte de nuestra idiosincrasia. El atentar, el ir siempre contra lo establecido, no siempre es lo correcto. La pasividad es malo, pero la rebeldía por la rebeldía, sin argumentos, sin un nivel de racionalidad, tampoco es bueno. Así que tenemos que entender además de que la solución a este problema implica actuar pensando en la totalidad, en la sociedad, en la comunidad, en la familia, y no solamente en la salida individual. Por lo tanto, es un compromiso de todos nosotros. Eso hay que recalcarlo hasta el final. Es un compromiso compartido y de todos nosotros, ¿no? Pero hablabas de la pasividad y eso me viene a la mente una frase de Martin Luther King que decía: entiendo la crueldad de los malos, de la gente mala, de gente perversa, pero lo que no puedo entender o no puedo de alguna manera soportar es la pasividad o la anuencia de los buenos, de la persona buena. Sí, efectivamente, eso lo decía Martin Luther King, ¿no? Y la rebeldía es buena porque es parte. Algunos filósofos decían que justamente la libertad es el elemento sustancial del hombre, pero el hombre es libre en la medida que lucha por su libertad. ¿Me dejo entender? Entonces, la libertad está en la construcción misma del hombre. Esa responsabilidad del hombre para buscar su propia libertad es una cuestión que además implica compromiso en el ser humano y ser responsable de sus propios actos. Y eso creo que nos falta, ¿no? Asumir responsabilidad en los actos que uno realiza, ¿no? Eso se podría encargar nuestros padres o los padres, ¿no? Son los responsables de encauzar eso, ¿no? Pero sí, la familia es básica que está, ¿no? Y si si los padres no son responsables, ¿cómo? ¿Cómo lo enfocaríamos? No, claro, como yo te decía hace un instante, es una responsabilidad que implica pues a todos los actores acá, ¿no? O sea, también implica de alguna forma ir construyendo una nueva generación, pues. No es de noche a la mañana. Si el tema es cultural, que tiene que ver con costumbre, comportamiento, actitudes, ese es un proceso. Pero ese proceso hay que empezarlo ya, ¿no? Y en este caso, pensando a corto plazo en el tema de la pandemia, ponerle fin a la pandemia. Pero ojo, pasará esta pandemia y si no nos preparamos culturalmente hablando, vendrán otro tipo de situaciones también muy fuertes y nosotros tenemos que asumir actitudes ya responsables, ¿no? Como sociedad. Porque sinceramente creo que ni para un sismo estamos preparados, era una pandemia. No. Bueno, Francisco, muchas gracias. Eso sí, antes de culminar, por favor, tus redes sociales para que nuestros amigos también puedan conectarse. Sí, claro, es mi canal de YouTube FM Sociólogo, ¿ya? En el cual comparto una serie de videos sobre diversos temas de mirada social, cultural, diversos temas que puede ser pues, de interés para muchos de las personas que nos pueden observar ahora, ¿no? Así que los invito siempre a seguirme, FM Sociólogo, ¿ya? Un canal que está a disposición de todos, ¿no? No, véanlo, es muy bueno el contenido y la verdad me ha sorprendido todo el enfoque que tú le das, todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tú le estás aportando. Muy bien, estimado Francisco, muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última, queda pendiente esta conversación que vamos a tener sobre los fake news. Ya esperemos coordinar en esta semana o en estos días. Sería Tony para su parte. Gracias por la oportunidad. Gracias.